Sábado 6 de agosto del 2022. Buenas noches con todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente del Quinto Poder, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y en especial a nuestro expositor, justamente el licenciado Félix Anduesa, que nos va a ayudar con el módulo de lo que es Relaciones Internacionales. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida a Félix y Félix, buenas noches. Cuando tú desees podemos comenzar. Si es que deseas igual compartir eh, algún PowerPoint o algo. No, Buenas noches, sí, sí, ya justamente. voy a compartir. Ya, listo. Y bueno, las personas ya conocen, ¿no? Cuando deseen, tengan alguna duda, igual levantan la mano para poder preguntarle a Félix y para ir en el transcurso del taller mismo zafándonos de dudas. Así que Félix, cuando desees, buenas noches. Mm, No te escucho, no sé si es que ustedes sí. Estás muteado, sí, tenía muteado. No sé si pueden verlo ahora, les voy a compartir. Ya, me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Sí, exacto. Ya, perfecto. Listo, entonces, muy buenas noches con todos. Como ya se había dicho, entonces básicamente este va a ser un módulo que va a hablar sobre relaciones internacionales en general. En este caso, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y básicamente me estoy orientando a una especialización en este tipo de cosas relacionadas por lo menos a relaciones internacionales digitales y también a cómo funciona el mundo del Medio Oriente y específicamente Asia y China. Pero lo que se busca con este taller en general es básicamente que tengan las bases sobre cómo nosotros podemos analizar los hechos que pasan en el mundo y eso cómo lo podemos interpretar desde una mirada desde Ecuador y para que nos sirva básicamente, por lo menos si es que nosotros tenemos algún conflicto, por lo menos entendamos que hay inflación y hay distintos temas económicos que están pasando o hay problemas de inseguridad que no solamente afectan al país sino que son transnacionales, cómo nosotros podemos plantear distintos análisis en base a eso. ¿Ya? Entonces, todo esto va a estar enmarcado en estos 7 talleres. Pero para que nosotros vamos a entender los subsiguientes talleres, básicamente como geopolítica, ese tipo de cosas, necesitamos entender primero la base, qué son las relaciones internacionales, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, ya como había dicho antes, cualquier pregunta, pues pueden levantar la mano y les iré contestando poco a poco. Ya, entonces, paso a la pantalla. Listo. Entonces, básicamente, nosotros, para entender qué son las relaciones internacionales, primero podemos ir desde un punto súper general, que nosotros podemos entenderlo en un principio, por lo menos como el estudio de las dinámicas de interacción que pueden existir entre distintos actores en diferentes espacios geográficos. ¿Por qué, ¿Por qué definirlo de esta manera en específico? Primero porque esta interacción no solo involucra a los estados, como pueden ser Ecuador, puede ser Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, sino que también involucra a organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como la Unión Europea, y también a ONGs, como puede ser Amnistía Internacional o como puede ser Human Rights Watch, o incluso a personas, ¿ya? Como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto va a ser una de las cosas fundamentales que vamos a ir tratando. Ahora, si bien esto es algo que entendemos a grandes rasgos, si les pregunto más o menos qué entendían por relaciones internacionales, lo más probable o lo más común que se tiene es la relación que existe en los estados. Pero generalmente no estamos como conscientes de hasta qué punto eso es tan importante o cómo, hasta qué punto eso se construye. Entonces, a modo de súper breve, de dar como un contexto de cómo surge eso y por qué es importante, pues las relaciones internacionales a nivel se pueden surgir de dos formas, o tienen dos orígenes, por decirlo de una forma. Primero, el surgimiento académico, que es básicamente el siglo XX a nivel de las universidades europeas, pero eso no nos importa tanto para este taller. Y el segundo, que es el que sí nos viene el caso, que es las relaciones internacionales como un hito histórico, entendiendo que son parte de la naturaleza humana, estas relaciones que pueden existir, no solamente como entre naciones, sino también desde un origen entre pueblos, por decirlo de alguna forma. Porque si nosotros nos remontamos por lo menos hacia los pueblos que habían hace siglos y siglos, por lo menos
antes de Mesopotamia, podemos ver que en muchas ocasiones los pueblos producían cosas, producían objetos o producían para su propia subsistencia. Pero pueden haber objetos o comidas o cosas de ese estilo que no producían todos los pueblos. Por lo tanto, necesitaban de otros pueblos que sí terminaban produciendo estas cosas y tenían que comerciar con ellos. Entonces, básicamente, esto es uno de los inicios que tenemos. Este comercio implicaba una conexión entre pueblos que tenían unas características bastante diferentes entre ellos. Después de esto, también, con el pasar del tiempo, estos pequeños pueblos que teníamos y estaban comerciando con otros pueblos, que eran básicamente los pueblos que estaban empezando a asentarse, pues también entendían que habían diferencias entre ellos, y esto llevaba a que los vínculos, que puedan ser culturales, que puedan ser sociales, que puedan ser políticos, se fuesen rompiendo. Y esto llevaba a que estas diferencias crecieran y en muchos casos empezamos a tener guerras. Estas guerras también se pueden entender como conexiones entre pueblos que tienen características diferentes. Son interacciones que pueden ser diferentes en el sentido de una es más amistosa que la otra, entendiendo comercio y guerra, pero ambas se entienden como esta conexión entre pueblos que están en distintas ubicaciones geográficas. No necesariamente en todo el mundo, pero para esa época, pues, básicamente los que estaban en África y en Medio Oriente y cómo iban interactuando entre ellos. Ahora, con este auge de las guerras, podemos entender otra cosa en particular. Y es que a lo largo de la historia también podemos ver luces de lo que pueden ser procesos de paz, que es otra de las cosas importantes dentro de las relaciones internacionales. Y por lo menos, muy en el fondo, los humanos entendemos que cuestiones como la guerra o cuestiones como violaciones a los humanos mismos son bastante complicadas y son cosas que no deberían pasar. Y por eso es que alrededor del 450 a.C., por ejemplo, se da la guerra del Peloponeso, que es la guerra que se daba entre Atenas y Esparta, ¿ya? Y esta guerra en específico es la que termina acabando o se termina con uno de los principales o el primer tratado de paz que tenemos en la historia, que es la paz de los 30 años. ¿Ya? Entonces, esto termina siendo algo súper importante porque antes de eso nosotros no teníamos un antecedente de que estos pueblos que tenían guerras terminaran como mutuo acuerdo esta guerra, sino que generalmente era uno terminaba dominando al otro, uno terminaba devastando al otro, uno terminaba simplemente masacrando al otro. Pero en este punto ya teníamos esta primera paz. Entonces esto resulta como unas primeras cosas que son más importantes. Entendiendo que, por ejemplo, entendiendo que este proceso de paz se llamaba la paz de los 30 años, entendiendo estos 30 años, también podemos tomar otra cosa relevante de estos 30 años. Por ejemplo, entre 1618 y 1648 tenemos lo que ya en sí es lo que nosotros, o lo que dentro de las relaciones internacionales se entiende como el origen, ya como hito histórico, de en general todo lo que entendemos ahora, de todas las relaciones entre estados. Y esta fue la guerra de los 30 años. ¿Qué fue esto? A muy grandes rasgos, esta guerra se dio en el contexto de la división entre la Iglesia Católica, de la división de la Iglesia Católica, cuando teníamos, o cuando surgió el protestantismo. Entonces, básicamente, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que está ubicado en lo que actualmente conocemos como lo que estaba por encima de Italia, y todo lo que está Alemania, Bélgica y todo lo que está por esa zona, básicamente era una sola entidad. Ya era este gran imperio romano germánico. Y hubo un problema con el emperador de ese entonces, el emperador católico. Y él buscaba básicamente imponer el catolicismo dentro de todos los reinos que existían dentro de ese imperio. Pero muchos de estos príncipes terminaron rebelándose, porque cada uno pues tenía una percepción distinta. Algunos eran católicos, otros eran protestantes. Y al final tuvieron una influencia de otros estados, otros reinos, extranjeros, como puede ser Francia, o como puede ser España, orientados hacia el protestantismo o hacia el catolicismo, que querían influir en esta problemática interna del imperio. Al final empezaron una guerra, estaban bastante mal, y en 1648 se da la paz de Westfalia, que básicamente fue un acuerdo donde dijeron, cada uno de los príncipes va a tener la potestad de
imponer sus propias leyes, de imponer su propia religión, de defender sus propias fronteras en esos principados que tenían, esos reinos que tenían. Ese específicamente es el origen que tenemos actualmente de lo que nosotros conocemos como los estados, o los estados europeos en ese entonces. Obviamente, actualmente tenemos muchísimos estados más, pero ese fue como el punto de origen donde nosotros podemos tener algo cercano a lo que nosotros tenemos, por lo menos a la construcción del estado ecuatoriano, por ejemplo, actualmente, o del estado colombiano, del estado peruano, etc. Básicamente, esta delimitación, tenemos población y tenemos pues, una población, un espacio geográfico y fronteras delimitadas con un gobierno, etc. Básicamente eso es lo que se está empezando a crear aquí. De todo esto que les estoy contando, básicamente de este contexto histórico, con lo que quiero que se queden es con una cosa fundamental. Y es que, por ejemplo, las relaciones con otras comunidades humanas, que es lo que estaba explicando en el inicio, es algo que parte de nuestra naturaleza. No es necesariamente que nosotros vivamos aislados en el espacio, sino que es algo que viene desde nuestros orígenes. Esas comunidades en Mesopotamia y antes de Mesopotamia buscaban relacionarse con otras personas porque al final estas otras personas también terminaban siendo humanos. Por lo tanto, buscaban acercarse, bien sea desde una parte positiva, como puede ser el comercio, como puede ser una parte negativa, que en este caso sería las guerras. Pero a largo plazo se buscaba una unión de cierta forma. Y eso es lo que nosotros seguimos manteniendo ahora. Y además también es importante que se queden con la idea de que nosotros no estamos solos en el mundo. Así como por lo menos ninguno de nosotros en esta sala está solo, sino que tenemos alguna suerte de interacción, como por lo menos actualmente estamos mediante una plataforma virtual, pero por lo menos yo le estoy hablando, ustedes están escuchando, o están haciendo otras cosas, están con sus familias también. Esas interacciones implican que nosotros no estamos solos en el mundo y que no podemos hacer lo que nos plazca, sino que involucran una comunidad que nosotros tenemos. Con los estados tampoco están solos. Es decir, no podemos analizar por lo menos qué pasa con el Ecuador o cuáles son las políticas que tiene el Ecuador como de forma aislada. Porque las decisiones que pueda tomar el Ecuador posiblemente van a afectar a otros países. Es decir, si hay, no solamente del gobierno, sino incluso desde movimientos sociales, puede ser que ideas o puede ser que acciones, movilizaciones, etcétera, tengan repercusión en otros países. De la misma forma, lo que hacen en otros países también tiene repercusión en la política que se tiene actualmente. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y en el contexto que hubo hace no, que todavía estamos, pero básicamente el contexto de la pandemia. ¿Qué pasaba? Pues la economía fue cayendo, con el tema de la guerra de Ucrania, pues básicamente hubo una crisis internacional, hubo menos exportaciones y actualmente pues la proyección es que la inflación va a seguir subiendo. Y eso no es algo que necesariamente sea algo exclusivo del Ecuador, sino que generalmente, si se pueden ver, el dólar está por encima del resto de monedas internacionales y básicamente es porque no tienen una misma capacidad el resto de países o la misma protección que podemos tener nosotros o que puede tener Panamá también, por ejemplo, por la dependencia del dólar. Entonces, estas políticas que están en otros países o estos conflictos que están en otros países terminan teniendo repercusión en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros hacemos, por lo menos en este caso, en Ecuador. Finalmente, otro de los puntos para nosotros entender qué son las relaciones internacionales es esta interacción que podemos tener entre distintas ramas, que es algo que ya mencionaba desde un inicio. Es decir, no estamos hablando solo del Estado, por lo menos como hablar de Ecuador, Colombia o Estados Unidos, sino que cada vez que nosotros quisiéramos hacer un análisis profundo de las relaciones internacionales, tenemos que entender que los hechos se dan de distintos niveles. Por ejemplo, para un conflicto, pues podemos ver cuáles son las acciones que están realizando los individuos. Por ejemplo, en qué influye en un conflicto particular que esté Trump o que esté Biden en este caso, o que esté el Papa Francisco, o que esté Putin o Zelensky, cualquiera que ustedes vean. Incluso personas que como que no están relacionadas directamente a la política, porque ya vamos a ver más adelante cómo incluso celebridades pueden terminar influyendo en esto. Por ejemplo, ¿por qué la selección argentina no jugó, la selección argentina de fútbol no jugó un partido en Palestina? Básicamente
por la imagen de reconocimiento que si jugaban en Palestina, pues, y con Messi ahí, iba a implicar que reconocían a Palestina, pues iba a llevar un problema con Israel y básicamente un problema con otros países occidentales. Entonces, ese nivel de nosotros tenemos actores que son sumamente influyentes, sea deportistas, como en este caso Messi, sean actores, sean distintas cosas, pues también van a influir. En este caso, individuos. También tenemos entidades, por lo menos entidades burocráticas, como pueden ser los ministerios. Es decir, los ministerios de defensa, ministerios de relaciones exteriores, de comercio exterior, etcétera, que también influyen en cuál es la decisión o cuáles son las políticas que un Estado determinado va a tomar. También tenemos a los Estados, cómo los Estados interactúan. En este caso, pues entendemos Ecuador, Venezuela, Alemania, Estados Unidos, cómo interactúan entre ellos. También tenemos otros actores, como pueden ser los organismos internacionales, que pueden ser, por ejemplo, Naciones Unidas, o la UNASUR, el ALBA, la OEA, la OTAN, por ejemplo, y este tipo de organizaciones. También tenemos a las ONGs, que son por lo menos Greenpeace, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Big Brother Watch, etc. Estas que no están ligadas directamente a un Estado, pero que sí terminan influyendo por lo menos en la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos o de la justicia internacional o temas ambientales, como puede ser Greenpeace, etc. Y finalmente, pues tenemos a actores no estatales. Estos actores involucran ya a más personas, a más individuos o más agrupaciones que no están enmarcados en los anteriores, es decir, no son individuos per se, pero tampoco son estados, y que tienen una repercusión. Por ejemplo, tenemos a empresas multinacionales. Actualmente no estamos como las políticas que tenemos no solo están marcadas por estados, o lo que hace Estados Unidos nos repercute en nosotros, sino por lo menos qué está haciendo Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y todos esos. Básicamente puede ser que existan violaciones a derechos por lo menos de privacidad en otros países. Y eso es algo que no está hecho por un país, sino que está hecho por una empresa privada, en este caso, como puede ser Meta. O por lo menos la Iglesia Católica. A pesar de que entendamos al Vaticano como un microestado, también entendemos que la Iglesia Católica es una organización multinacional que está presente en muchos países y que también puede incidir en la política de esos países. En algunos más que otros, por lo menos aquí en Ecuador, básicamente en negociaciones de paz, ha estado incidiendo la Iglesia Católica. Pero en otros países ya está a un nivel mucho más alto de decisiones políticas, como puede ser en el siglo XX dentro del país. Y finalmente, pues también tenemos como por lo menos grupos terroristas. A pesar de que estos grupos terroristas no necesariamente impliquen políticas, también afectan a otros países. Por lo menos algo que tenemos desde hace muchos años, pero que fue relevante hoy, por ejemplo, es el tema de los grupos yihadistas en Medio Oriente. Básicamente estos radicales islámicos, y que básicamente las políticas que estaba tomando hoy de bombardeo de Israel eran relacionadas a cómo nosotros prevenimos que estas personas sigan atentando contra nosotros. O por lo menos lo mismo que pasaba en Yemen, que Yemen es un país que está en Medio Oriente y básicamente está controlado por estos grupos rebeldes. Y básicamente han atacado a otros países aledaños, básicamente para intentar tener la soberanía del país, pero siguen siendo grupos terroristas que están financiados por distintos temas internacionales, como pueden ser narcotráfico, trata de blancas, etc. Entonces, básicamente, sí. Tenemos una pregunta, Félix. Don José. Sí. Dime, no puedo ver la pantalla. Dime. Buenas noches. Una cosa, con el tema esto de los grupos terroristas y todo lo demás, habría que asumir también que muchos de esos grupos fueron creados por Estados Unidos para generar tensión en Oriente Medio en distintos sectores, y que muchos de esos también se hicieron independientes y hoy en día actúan por su cuenta defendiendo sus propios ideales, porque por ejemplo se dice del ataque a Israel, pero no se dice del ataque de Israel y bombardeo a lo que es la parte esta de la Franja de Gaza. Nadie dice nada de eso. Nadie dice que murieron tantas personas, nadie dice que están masacrando gente ahí. De eso no se escucha en las noticias. Simplemente en todas las noticias lo único que dice es que están atacando a Israel, nada más. Y es una diferencia muy grande. Israel es una potencia militar, creo que es un top 5. Y esto, no me acuerdo, con los yihadistas básicamente están haciendo lo que hacían aquí en las protestas, poco más están lanzando voladores contra una potencia.
No sería lo mismo que comparáramos, por ejemplo, tal y como está pasando ahorita, si Israel decidiera que hacer el mismo chiste con Rusia. Son tecnologías distintas, así que por ese lado no hay punto de comparación decir de que ellos están atacando y están generando, no, porque al final Israel está haciendo las suyas, porque no puede asentarse y mantenerse en territorios que no son reconocidos como suyos, y que si mal no recuerdo, creo que por convención no puede hacerlo tampoco, pero ellos están adueñando poco a poco ese sector. ¿Apoyados por quién? Por Estados Unidos. Sí, exacto. Por eso, o sea, por ejemplo, no es tanto así como se nos pinta que son los malos, sino que simplemente en muchos de los casos es el tema de provocación. Me provocas, tengo que reaccionar. Exacto. Es decir, incluso nosotros podemos entender que apagar ya acá. Incluso nosotros podemos entender que eso, y ya lo vamos a ver más adelante con dinámicas desiguales, por lo menos en temas de Israel-Palestina, ya como para poner ese punto, podemos entender que cuando se daban las guerras, antes, por lo menos de que las intifadas, en la primera se decía como es balas contra palos. Entonces ahí entendemos que hay una dinámica desigual. Entonces eso es algo que sí se ha dado históricamente, que es un problema y que nosotros tenemos que ver por lo menos qué pasa con Palestina. Pero el punto específicamente acá es que incluso estos grupos, que no son estados per se, también inciden en las relaciones internacionales. Por más de que estén en inferioridad numérica, por decirlo de alguna forma, o inferioridad a nivel armamentística, siguen teniendo un impacto y siguen siendo relevantes en estas relaciones internacionales. Y no solamente los grupos terroristas que nosotros podemos entender, por lo menos los yihadistas actualmente, por lo menos hoy, sino también por lo menos cómo las agrupaciones políticas, ya saliendo del terrorismo, cómo agrupaciones políticas también pueden tener incidencia internacional, ya que es por lo menos lo que pasaba en Latinoamérica en este siglo XXI, básicamente. Entonces, básicamente esa es la dinámica que nosotros tenemos, que sí se puede dar, como se decía ahorita, con dinámica de desigualdad, pero siguen teniendo incidencia. Entonces, estos son los niveles que nosotros tenemos que analizar para dar un contexto amplio de las relaciones internacionales. No simplemente amigo, decir como... Sí, tenemos también otra pregunta. Alexandra. Sí, verdad, Alexandra. Dime, Alexandra, no vi tu mano. Hola, buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta, casi no entiendo. Creo que estaban hablando algo del conflicto ahorita que está entre Rusia y Ucrania. No hemos tocado todavía, pero si tienes una duda, dime nomás. O sea, básicamente es que, a ver, en conclusión, yo esta vez estaba realizando una investigación sobre el derecho internacional público y parte del derecho internacional y cómo aparecen las relaciones internacionales, y había leído que aparece con el tratado de Enamun y más tarde aparece con la paz de Westfalia, la paz de Versalles, y a posterior aparece con la Sociedad de Naciones y continúa con la Organización de las Naciones Unidas. Mi pregunta es, ¿existe o no el derecho internacional público o es una subdivisión del derecho internacional? Es una muy buena pregunta. Y justo con lo que estamos hablando, por lo menos del origen, es decir, cuando nosotros estamos hablando del origen del delito histórico, una de las razones fundamentales que hacía esta división es el origen es básicamente de la historia humana. Por eso decía, por lo menos los pueblos que todos teníamos antes de Mesopotamia, sí tenían relaciones internacionales. No teníamos estados, entonces es medio complicado hablar de relaciones internacionales en ese contexto, pero teníamos relaciones entre pueblos distintos. Entonces por ahí teníamos estas fuertes relaciones. Ya cuando llegamos a Westfalia, creamos los estados, que es lo que decía. Y de ahí empiezan las relaciones internacionales como tal. Aunque ya teníamos vestigios antes, como por lo menos decía antes con lo de la paz de los 30 años después de la guerra del Peloponeso. Entonces ya tenemos como ese escenario. Incluso desde esa guerra del Peloponeso tenemos cosas hay cuestiones que no se pueden hacer a nivel internacional. Por ejemplo, en ese entonces se decía, entre Atenas y Esparta, pues no se pueden atacar dentro de esos 30 años. Eso es una normativa que nosotros tenemos, o que se tenía en ese entonces. Eso se podría entender a grandes rasgos como un derecho internacional primitivo. Después de la guerra, después de la paz de Westfalia, pues también empezamos a tener unos acuerdos específicos, por ejemplo, por lo menos respeto a las fronteras,
o la soberanía, que en este caso es que el príncipe podía imponer la religión que quisiera dentro de su territorio y poner las leyes que quisiera. Entonces, ese respeto también se puede entender como un derecho internacional primitivo. Entonces, sí existe, ¿ya? Y actualmente lo seguimos teniendo, ya mucho más especializado con el sistema de Naciones Unidas, pero sí hay problemas con su cumplimiento, es decir, no se puede realmente ejercer. Y esto es algo con lo que muchas veces me he peleado con distintos abogados y que los internacionalistas nos peleamos con los abogados porque al final hay problemas de cómo esto se termina ejerciendo por un tema de anarquía. Y esto es algo que les voy a explicar después en la siguiente diapositiva, pero básicamente son temas de anarquía que son problemáticos en las relaciones internacionales. Pero a grandes rasgos, a nivel abstracto, sí existe el derecho internacional, que es básicamente lo que maneja actualmente Naciones Unidas. ¿Te queda claro, Alexandra? Sí, ok, es decir que sí está bien planteada la investigación desde el punto que aparecieron, por ejemplo, con el Tratado de Uma, las primeras civilizaciones, y cuando se peleaban por las llanuras. Sí, básicamente sí, es que de ahí inicia. Obviamente no es derecho internacional per se, pero de ahí inicia todo. Ok, muchas gracias. Ya, no te preocupes. Entonces, básicamente es eso. Y justo con lo que decía, paso a lo siguiente. ¿Por qué nosotros o para qué es que realmente nos sirven estas relaciones internacionales? Porque aquí estamos viendo qué son y básicamente cuáles son nuestros niveles. Pero realmente ¿para qué nos sirven? Nos sirven para distintas cosas, porque principalmente lo que nos va a servir es a entender estas interacciones en el mundo, que es lo que decía antes. Es decir, las relaciones internacionales se entienden como estas dinámicas de interacción entre distintos grupos, pero nosotros tenemos que pasar a ese entendimiento, es decir, a ese análisis. Porque de nada nos sirve, por ejemplo, decir, por lo menos, Putin es malo y por eso ataca a Ucrania, porque el problema va mucho más allá. Es decir, probablemente sí existan temas psicológicos ahí y ahí hay que analizarlo a nivel de individuo, pero si analizamos por lo menos a nivel burocrático, de las entidades burocráticas, vamos a encontrar más cosas. Si analizamos a nivel histórico del Estado ruso, pues vamos a encontrar más cosas. Entonces, no podemos simplemente decir como esto es así y ya, sino que es un tema que puede ser muchísimo, muchísimo más complejo. Y debemos observarlo desde distintos niveles y variables para poder entenderlo. Termino esta idea y te doy paso a la pregunta. De la misma forma, por lo menos los conflictos no son hechos aislados por esta interacción. Básicamente, era lo que mencionaba antes, ocurren cosas como lo que estaba pasando en este 2020 con lo de venimos del desastre económico, el COVID-19, y eso genera esos temas de inflación generalizada. Y esto nos afecta absolutamente a todos. No es que necesariamente vemos las cosas, bueno, vemos cosas más caras, pero no necesariamente porque sea una política que, digamos, los políticos son malos y los políticos están aumentando los precios, sino que es algo que intruye una realidad internacional. Básicamente, cosas que están pasando en Rusia y Ucrania nos afectan a nosotros, afectan a Colombia, afectan a Perú, afectan a Venezuela. Incluso si pues, pensamos directamente ahorita que mencioné Venezuela, si nosotros decimos, ok, ¿por qué es que la gente actualmente dice se está arreglando? Es básicamente porque hay una interacción con Estados Unidos. ¿Por qué hay una interacción con Estados Unidos? Básicamente por temas de petróleo, porque ya no pueden comprar de Rusia. Y eso es algo que se deriva específicamente del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, esas realidades van cambiando por esas interacciones que tenemos a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros tenemos que, algo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo o qué está generando un problema en el mundo? Por lo menos como el tema de la guerra y la pandemia. Y si entendemos cuál es el problema que está pasando en el mundo, ¿qué acciones podríamos hacer para enfrentarnos a ese tipo de problemas? Por lo menos, no necesariamente la guerra Rusia-Ucrania, sino por lo menos la inflación. Y cómo podemos atacar esos temas específicos. Entonces, esto es como el punto central de para qué nos sirve. Antes de pasar a la siguiente parte, la primera persona que tengo en pantalla es Richard. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Félix y compañeros. Te quería preguntar algo. Entonces, en relaciones internacionales, ¿te parece que hay que tomar posturas o hay que ser pragmáticos? Es una buena pregunta. Básicamente, nosotros tenemos que tomar una postura de cierta forma, no necesariamente política, en el sentido de, no es como decir uno es bueno y el otro es malo, no por ese lado, sino mediante lentes. Y eso es lo que voy a explicar, es justo lo que viene, las misiones que nosotros podemos tomar. Básicamente porque no depende exclusivamente de lo que nosotros veamos o lo que nosotros creamos, sino básicamente
de cómo nosotros entendemos al mundo. Y desde ese punto sí nos vamos a posicionar en alguna parte. No necesariamente como decir, soy pro Rusia o soy pro Ucrania y me quedo en ese como que fuese una camiseta de fútbol, como que fuese un equipo, no de ese lado, pero sí nos vamos a terminar posicionando en una visión específica, que es lo que damos ahorita. Entonces, justo con lo que viene, ya te respondo eso. No sé si, y ya continúo con eso. No sé si antes de pasar a lo siguiente había otra pregunta, creo que no. No veo otra. No. No, entonces continúo. Entonces, para responder a terminar de responder esa pregunta de Richard, y es lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Para nosotros, dar análisis, o para nosotros entender lo que pasa en las relaciones internacionales, tenemos lentes, por decirlo de alguna forma. Es decir, prismas. Es decir, imagínense que ustedes tienen unos lentes y ustedes se van poniendo unos y ven las cosas de una forma. Se van poniendo otros y ven las cosas de otra forma. Se ponen otros y ven las cosas de otra forma. Es como que tuviesen por lo menos como colores. ¿Ya? Cuando me pongo estos son rojos, estos son azules y estos son verdes. No necesariamente implica que si yo me pongo los rojos está totalmente equivocado y ese no es el mundo, sino que es una forma en particular de ver cómo funciona el mundo, ¿ya? O de ver en este caso el mundo a través de un color específico. Lo mismo pasa en las relaciones internacionales. Hay tres visiones principales que nosotros nos podemos poner, básicamente tres lentes que nosotros nos podemos poner sobre cómo funciona el mundo. El primero es el realismo. Y esto también esto también parte de la pregunta que hacían antes del derecho internacional. El realismo, excelente en específico, cree que existe un sistema anárquico. ¿Qué es ese sistema anárquico? Ustedes por lo menos piensen en un estado. Cualquier estado, por lo menos el Ecuador. ¿Qué es los límites que tiene el Ecuador? No necesariamente geográficos, sino los límites políticos que tiene el país. Si una persona comete un crimen, entonces básicamente va a tener algo por encima que es por lo menos el sistema judicial. También tenemos un sistema administrativo, que en este caso es el poder, el ejecutivo, ¿ya? Que es más o menos como se ve administrando. Y así con el resto de poderes. Estos poderes están por encima de los ciudadanos, básicamente para terminar controlándolos o para terminar administrándolos de forma efectiva. No podemos hacer lo que nosotros queramos, básicamente porque tenemos por lo menos este sistema judicial. ¿Qué pasa en los estados? Los estados no tienen un poder por encima. No existe un presidente del mundo, por decirlo de una forma. No existe un juzgado, sí, vamos a llamarlo juzgado, como un sistema judicial por encima de todos. No existe tampoco ese ejecutivo, no existen las leyes universales, no existe el legislativo, etc. No existe el poder electoral por encima de todos, no existe, encima de los estados. Por lo tanto, esta visión cree que los estados pueden hacer lo que les plazca, entendiéndolo desde un estado de naturaleza. Básicamente es lo que filósofos desde hace mucho tiempo decían de el lobo es lobo del hombre. ¿Ya? Básicamente que en un estado natural las personas pues tienden a la competencia, tienden al egoísmo y tienden a ese tipo de cosas. ¿Es una visión negativa del ser humano? Sí. Básicamente, la otra ya vamos a ver la visión positiva. Pero esta visión es bastante negativa del ser humano. Entonces, básicamente se basa en que los estados únicamente están limitados por el poder que tenga otro país. Me explico en un ejemplo. El Ecuador no podría entrar en una guerra con cualquier país de Latinoamérica porque hay un país con mucho más poder en Latinoamérica y hay un país con mucho más poder en América en general, que por lo menos son Brasil y Estados Unidos. Por el poder que tienen estos dos países, entonces no simplemente podemos botar una bomba a otro país. Hay un balance entre los poderes. Yo no ataco a otro porque veo que es mucho más poderoso que yo. Y que en ese caso, otro país, si yo ataco a este, podría atacar a mí. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. Si nosotros estamos entramos a una habitación y hay una persona que es muy grande y es muy fuerte, o hay una persona que está armada, entonces nosotros no vamos a poder atacar a esa persona. Porque si atacamos a esa persona, nos van a atacar a nosotros y nosotros vamos a salir mal parados. Es básicamente la misma lógica. Termino esta idea y le doy la palabra a la persona que vio que se me pasó. Entonces, esta visión lo que nos dice es la naturaleza humana termina siendo desconfiada y egoísta. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar a un interés nacional. El interés que tenga cada uno de los países va a ser lo que va a primar. Si mi interés nacional es expandirme, entonces básicamente eso va a ser lo más importante para mí. Y no me van a importar el resto de estados. Y yo lo que quiero es más
sobrevivir ese sistema que es anárquico, básicamente donde todos están en contra de todo. Esa es la primera visión, que es la más pesimista. Ahora pasamos al liberalismo, que es una mucho más optimista. Pero antes de pasar a esta visión optimista, le doy palabra a Alexandra, creo que era, se me aceptó. Sí, creo que sí, Alexandra. No, Sí. no, sí. Yo tengo la pregunta que decía en cuanto a la guerra, que Ecuador no podría estar en un conflicto armado, que se entiende como conflicto armado, a ver, se entiende como guerra el conflicto armado entre dos o más estados, pero también tenemos en el derecho internacional el derecho a la guerra. Entonces, Sí tenemos un derecho a la guerra. Pero eso ya es bastante más particular, porque el derecho a la guerra implica otras cosas. Por ejemplo, el derecho a la guerra tiene una serie de características. Por ejemplo, que te hayan atacado primero, por ejemplo. Es decir, si por lo menos asumamos Brasil ataca a Ecuador, Ecuador tiene el derecho a responder, ¿ya? Entonces no es realmente que no puedas hacer la guerra. El punto es que no te conviene hacer la guerra frente a una persona, a un país, en este caso un estado, que es mucho más poderoso que tú. Por ejemplo, el mismo ejemplo que ponía de entras a una habitación y hay una persona súper fuerte, súper musculosa, o una persona con un arma. Es decir, tú tienes la posibilidad de atacar a esa persona. Nadie te va a impedir que tú la ataques. Pero realmente quieres atacarla cuando lo más probable es que tú vas a ir mal parado. No. ¿Ya? Si estás con la persona con el arma, pues vas a ir con un balazo. Y si es con la persona con muchos músculos, lo más probable es que te dan un golpe y vas a terminar noqueado. Es lo mismo en este caso. El Estado puede decidir si ir a la guerra o no. Realmente no tiene una limitación por el derecho internacional. Pero el punto es, ¿realmente quiere hacerlo? ¿Realmente tiene la disponibilidad de hacerlo? ¿O tiene las capacidades para hacerlo? ¿O no? Porque el punto que dice ahí, si te pones a ver por lo menos al final del liberalismo, dice la supervivencia. Si yo ataco uno mucho más fuerte, probablemente no sobrevivo. Que es básicamente lo que ha pasado a lo largo de la historia de las guerras. Entonces es un punto bastante importante. Sí tenemos derecho a la guerra, pero en este caso depende de qué es lo que quieras hacer y de esta búsqueda por la supervivencia. Eso. Paso a... Don José tiene la pregunta. Bueno, también dependería de que, por ejemplo, esa persona pequeña quiera meterse en el problema porque tiene alguien detrás que lo está aupando o que le está ofreciendo algo por armar el problema en cierto sector, que es lo que está pasando últimamente en varios lugares del mundo. Exacto. Tal cual. Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos que dentro de esta visión del realismo, por ejemplo, un Estado que no tiene capacidades materiales, por ejemplo, se puede pegar a un país que sí lo tenga. Y de esa forma, pues, asume esas capacidades como protección. Entonces es algo que también se da. Tú te apoyas en otro país básicamente por la supervivencia. La supervivencia en este caso y la búsqueda por el poder va a ser lo más importante en esta decisión. Y todo lo que ustedes quieran analizar puede ser visto desde estos lentes. Otra de las visiones que tenemos es, como dije, la más optimista, que en este caso es la del liberalismo. Aquí nosotros seguimos teniendo un sistema anárquico, que es lo que dije antes, que no tenemos algo por encima de todo. No hay un superestado que nos dirija, no hay leyes universales, no hay un presidente del mundo, no tenemos eso, sino que tenemos una agrupación de estados en el mundo. Entonces tenemos un sistema anárquico que compite. Pero la diferencia es que desde este punto de vista, la naturaleza humana no tiende a la desconfianza y el egoísmo, sino que desde esta perspectiva, la naturaleza humana tiende a la cooperación, el intercambio y el diálogo. Entonces, básicamente, los humanos tienden a ayudar a las otras personas, no son malos por naturaleza, no es desde esa perspectiva. Entonces, los humanos quieren ayudar al resto. Por lo tanto, aquí lo que se busca es por lo menos un respeto a las leyes que se han puesto a nivel internacional, por lo menos al derecho internacional, y se busca un incentivo a la cooperación. Básicamente, yo no busco bajar a otros por el tema del poder, sino que yo busco que vayamos creciendo juntos. Ya, esto es el tema de cooperación. Desde este punto de vista es que se dan muchos análisis económicos de por qué es que incluso países que en teoría son enemigos o que tienen ideologías que son totalmente contrapuestas, pues terminan teniendo cooperación económica. Imaginemos, por ejemplo, lo que dije antes, Venezuela, Estados Unidos. Básicamente es el interés económico. Y lo económico va a primar sobre otras cuestiones, por lo menos lo ideológico en este caso. Entonces es una visión que es mucho
mucho más idealista, por decirlo de alguna forma. Es una visión mucho más positiva de cómo funciona el mundo. Y la última, no es la última en sí, hay muchísimas más, pero de las más famosas o de las más presentes en el mundo, es la crítica. Y en este caso nosotros entendemos que sí, hay un sistema, pero ese sistema no necesariamente es anárquico, sino que es una estructura de poder. Básicamente hay países mucho más grandes que oprimen a otros. ¿Ya? Entonces tenemos por lo menos lo que se decía antes con lo de Israel-Palestina. En la zona de Medio Oriente, pues tenemos un estado muy poderoso, que sería Israel, y que termina oprimiendo al resto. O por lo menos tenemos a un país muy grande del mundo, que en este caso sería Estados Unidos, y cómo termina con su poder oprimiendo a otros. O por lo menos si nos vamos ya a épocas coloniales, pues tenemos España, o podemos tener incluso a las potencias europeas oprimiendo a los países africanos, ¿ya? En Latinoamérica también, pero en África estuvo hasta siglo XX, incluso hasta los 90 en algunos casos. Entonces es algo que está mucho más presente. Y básicamente esto se basa en relaciones de sometimiento y liberación. Por lo menos cómo los países buscan su independencia de alguna forma, o cómo los países terminan siendo sometidos y no pueden romper esas cadenas hacia el país colonizador, por ejemplo. Entonces, esas son las tres visiones fundamentales. En cualquiera de estas, pues ninguna es como 100% verdad, ninguna 100% mentira. Es decir, no podemos decir, no, si tú opinas del realismo, tú eres un mentiroso. No. No estamos diciendo que cada una tenga, que una sea cierta y las otras no. Cada uno, como he dicho al principio, es un prisma, es un lente que ustedes se pueden poner para ver las cosas. Depende de cuál sea su visión del mundo. Por eso es que decía que sí hay un espacio para el posicionamiento, es decir, para que ustedes se pongan o para que ustedes se posicionen sobre algún tema en relaciones internacionales, ¿ya? Que es lo que preguntaba antes. Si yo, por lo menos, yo puedo ver el conflicto de Rusia-Ucrania desde el realismo, es decir, ok, es básicamente por una búsqueda de espacio, o puedo verlo desde la posición crítica, diciendo, ok, esto es básicamente un sistema de dominación de Rusia hacia el resto de países más pequeños, que eran sus ex satélites soviéticos, ¿ya? Entonces, desde cualquiera nosotros podemos terminar haciendo este análisis que va a ser igual de importante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener entendiendo. Y finalmente, entendiendo el para qué nos sirven las relaciones internacionales, también tenemos que pensar que, o podemos pensar en muchas ocasiones como ya tenemos suficientes problemas en el país, por lo menos acá en Ecuador, entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a fijar en el resto del mundo? ¿Para qué vamos a aplicar por lo menos estas visiones de realismo, liberalismo, crítico, o para qué vamos a aplicar esos niveles de análisis en conflictos internacionales cuando ya tenemos los suficientes problemas acá? Entonces, para responder ese cuestionamiento, que es una de las principales cosas que se hacen de por qué estudiar o por qué ver las relaciones internacionales, hay dos puntos. Primero, que nos permite entender los problemas que nos pasan, nos permite entender que estos problemas que nos pasan no son únicos y también pasan en otras partes. Por lo menos, en temas de corrupción, nosotros tendemos a pensar que nuestra realidad es la única visión donde nosotros tenemos corrupción. Y eso es algo que termina siendo negativo. O tendemos a pensar como, solo en Latinoamérica hay corrupción. Y no es verdad. Es decir, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en países que nosotros pensamos, o en áreas geográficas, que nosotros pensamos que son perfectas, entre comillas, como puede ser Europa, entonces también vamos a tener corrupción en mayores y menores grados. Alemania, pues obviamente, pues va a tener menores grados de corrupción, pero si pensamos en Grecia, es una corrupción muy grande, similar a niveles latinoamericanos. O por lo menos, si pensamos en lo que pasa en Medio Oriente, por lo menos hace poco en Túnez hubo votaciones para una reforma de la Constitución, donde la Constitución le daba prácticamente todos los poderes al presidente. Y eso era problemático, básicamente por temas de corrupción, pero la gente básicamente estaba buscando unas alternativas a cómo enfrentarse a eso y básicamente una manipulación de los votos. O básicamente eso es lo que se dice. Entonces, es algo que nosotros podemos ver que puede pasar en Latinoamérica y ha pasado en Latinoamérica, pero no es algo, como dije, exclusivo de Latinoamérica. Entonces, podemos ver qué está pasando en el resto del mundo. Y de la misma forma, más allá de entender que los problemas no son únicos de nosotros, también nos serviría para ver o observar cómo es que otros han solucionado los problemas que tenemos o que podríamos tener. Imaginemos, tenemos actualmente crisis climática y cómo nosotros podemos enfrentarnos a la crisis climática. Entonces podemos mirar a otros
otros países que ya las han tenido, por lo menos lo que está pasando con países del Pacífico, de las islas del Pacífico, o por lo menos con los mismos países del Medio Oriente que son primordialmente de arena, ya básicamente que no tienen las mismas condiciones que podemos tener nosotros a nivel de agricultura, por ejemplo. Entonces, cómo ellos han enfrentado eso y han hecho mejoras para que sus países puedan ser sustentables. Nosotros podemos ver qué hicieron ellos y replicarlo, ¿ya? Obviamente en nuestras propias condiciones, pero es una forma de ver o de tener nuevas ideas sobre esas cosas. Por eso son tan importantes las relaciones internacionales. Básicamente nos permiten tener un panorama mucho más amplio de cómo podemos tener o de cómo puede ser el mundo, ¿ya? Ahora, otro de los puntos importantes, y ya con esto vamos cerrando el detalle, son los campos actuales. Generalmente nosotros pensamos en las relaciones internacionales como un choque de estados, básicamente, esta relación entre estados, y básicamente están permeadas por este derecho internacional, que es lo que por lo menos la pregunta que se hacía antes. Es la visión general. Los estados se relacionan en Naciones Unidas y los estados se relacionan con estos temas de derecho internacional. Sin embargo, todo va mucho más allá. Por lo menos, los temas que actualmente se tienen sobre relaciones internacionales son temas como la diplomacia. A nivel general, es básicamente como el Estado envía representantes a otro Estado, ¿ya? Entonces, por lo menos dentro de Perú hay un representante de Ecuador, dentro de Colombia hay uno, dentro de Estados Unidos hay otro, dentro de Naciones Unidas hay otro, dentro de España hay otro. Y básicamente se encargan de defender los intereses del país en esos otros países. Eso es como la diplomacia general, lo que nosotros siempre entendemos. Hay otro tipo de diplomacia, que es la diplomacia pública. ¿Qué es la diplomacia pública? Cómo las personas fuera del gobierno terminan siendo parte de la diplomacia. Hay dos ejemplos fundamentales. Primero, el que dije antes, de Messi, y cómo se utilizaba la figura de Messi por parte de Argentina para promocionar a Argentina, pero hay una que está mucho más estructurada, que es el formato de diplomacia pública que usa Corea del Sur en este caso. Y básicamente, por medio de la difusión de su cultura, han promovido básicamente a Corea. Entonces tenemos, por ejemplo, los grupos de música coreanos, como los de K-pop, y cómo actualmente a lo largo del mundo se está difundiendo aún más, o por lo menos con series. Las series coreanas han aumentado en gran cantidad, y básicamente eso es un fomento de su propia cultura y una difusión de su cultura. Por lo menos lo que pasaba con estas series de Netflix que han salido en los últimos años, o películas también. Hay antes de pandemia, una película coreana ganó un Oscar. Y todo esto no es cosas que pasaron al azar. No es que de la nada surgiera el K-pop, no es de la nada que surgieran estas series y películas coreanas, sino que la intención que tenía el gobierno coreano ya bastante planificada es difundir su marca al país, difundir su presencia en el mundo para de esta forma tener más poder. Y eso es algo que se hace mediante la diplomacia pública. Y otra forma es la paradiplomacia, que también es bastante importante y que está mucho más cercana a nosotros. La paradiplomacia es básicamente ya no cómo se da relaciones desde el gobierno con otro gobierno, sino cómo se da desde entidades más pequeñas, por lo menos cómo se da las relaciones entre la alcaldía de Quito con la alcaldía de Madrid, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O de Seúl, o de Tokio, o de cualquier otro del mundo. Ya son relaciones que pasan principalmente por lo menos de alcalde a alcalde y de cooperación de alcalde a alcalde. Entonces ya ahí los beneficios son mucho más tangibles para las personas. Y estas relaciones de amistad que muchas veces tienen entre ciudades, pues pueden tener esos beneficios para las personas. Entonces, esa es otra de las cosas que estamos teniendo gracias a la globalización. Otro punto, y este ya es de lo que les decía al principio, que es parte de lo que yo me especializo, básicamente en relaciones internacionales digitales. Y en este caso es básicamente cómo ya traspasamos este punto del Estado y muchas veces ya estamos en terreno de Internet. Por ejemplo, si nos vamos a economía, vemos cómo los países, pensemos en el país de Bukele, si me puede el nombre, básicamente tiene el Bitcoin como moneda de circulación al final. Entonces es una moneda que es virtual y que implica cosas como blockchain y ese tipo de nuevas tecnologías que se está dando. O por lo menos cómo es que la vigilancia o la seguridad de muchos países, por lo menos como en Inglaterra o en Corea del
Sur o en Estados Unidos ya no se dan por parte de policías que se están viendo cada rato, sino por lo menos se dan por parte de cámaras. O por lo menos también podemos entender cómo esa vigilancia también se da en China, pero también podemos entender cómo hay cercamiento del Internet y cómo ya es cada vez menos normal, por decirlo de una forma, la libertad total del Internet, sino que hay países que van cerrándose y que el acceso a determinados contenidos ya no se puede hacer, ya por lo menos en China. Hay como lo que se llama the Chinese Firewall, que es básicamente que las personas dentro de China no pueden acceder al mismo Internet que tenemos nosotros, no pueden acceder a Facebook, YouTube y todo ese tipo de cosas, sino solo lo que el gobierno chino permite. Y es algo que nosotros podemos pensar como, es China y China es autoritaria, son los únicos que lo hacen, y realmente no, sino que es algo que se está difundiendo cada vez más. Hay iniciativas en Estados Unidos para hacer eso, aunque no son muy populares. Hay iniciativas en la Unión Europea donde sí son populares y que buscan protegerse de interacciones extranjeras, por lo menos de los ataques cibernéticos de Rusia. Entonces, buscan protegerse de eso y a la vez están cerrando la libertad que tienen las personas. Entonces, ya vamos transitando hacia redes o hacia relaciones que ya no son simplemente de persona a persona, sino también ya se dan por medio de Internet. Antes de la siguiente, que son las guerras climáticas, paso a la pregunta de Andrea. Andrea. ¿Qué tal, Félix? Una pregunta en relación a esto que habla sobre la libertad de acceso a la información. Entre los derechos humanos, se podría decir que existe ese tema de la libertad de nosotros como ciudadanos. ¿Qué pasa con China? No sé si hay gente que tal vez ha hablado sobre ese tema, o eso es algo que si el gobierno dice se hace y punto. No sé si hay organismos internacionales que digan tal vez estén en contra de ese tipo de alineamientos, o cómo se tratan estos temas. Ya, y respondo antes de pasar la palabra a Alexandra. A ver, el punto es, y básicamente justo que levantó la mano Alexandra, esto es parte de los derechos internacionales. Es decir, nosotros tenemos una Carta de Derechos Humanos que en teoría debe ser respetada por todos los firmantes, por eso es que a veces Estados Unidos como que se va hacia el lado, pero generalmente eso es algo que debería respetarse, para eso es que se crearon, por eso es que son importantes, es decir, porque son derechos básicos que debería tener todo ser humano, pero a veces el poder está por encima de ellos, lamentablemente. Es lo que pasa en China, es decir, el tema de libertad es incluso el peor de los problemas, o el menor de los problemas, en teoría, porque hay naciones mucho más grandes. Por lo menos, dentro de China hay una población que es una comunidad pequeña según el contexto chino, pero si lo podemos ver con comparación, pues es bastante grande, que es una población pequeña de 20 millones de personas, que es la comunidad uigur, que básicamente son musulmanes dentro de China. Y a estas comunidades los tienen totalmente aislados. Y básicamente existen campos que son similares a los campos de concentración, que les dicen campos de reeducación, a los que llevan a estas personas cuando se oponen al régimen chino. Y estos son violaciones de derechos humanos clarísimos. Ahora, no hay nada por encima, no hay un ente supranacional que pueda decir o que pueda meter preso a China, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, lo que existe son ONGs que dicen, por lo menos como Human Rights Watch, que lo que dicen es, ok, China tiene que tener una responsabilidad y China tiene que hacer algo o para prevenir estas violaciones de derechos humanos. Pero realmente al final la última palabra la tiene China. Entonces es medio complicado hacer eso. Por más de que existan bastantes iniciativas, no se está haciendo ningún cambio, y desde 2014, si no me equivoco, antes como el 2012, tienen estas violaciones de derechos humanos. Entonces, realmente no existe nada por encima que controla China, porque por lo menos Naciones Unidas lo que hace es recomendar, es decir, China, tú deberías hacer esto, tú deberías respetar los derechos humanos, pero no tiene capacidad de ejercer, como si lo pueda tener un gobierno nacional de decir, tú cometiste un crimen, te meto preso. No pasa el derecho internacional, no pasa en el sistema internacional, lamentablemente. Entonces, realmente pasa por ahí el tema. Alexandra sería la siguiente que tenía con la mano levantada. Alexandra. Sí, digo que iba a hacer una acotación acerca de la violación de los derechos humanos en China, que no solamente es a los uigur, sino también a los que practican Falun Gong, y existen campos de concentración existen campos de reeducación, que básicamente son campos de concentración, en pocas palabras. Se tienen poco
pocos registros y no se puede hacer nada en derecho internacional, ya que conjuntamente con Rusia, conforman el G2 y Estados Unidos es el G1. Adicional a eso, el único país que como que más hace hincapié es uno de la Unión Europea y es Alemania. Pero a su vez solamente quedan en palabras porque igual depende mucho de China, ya que de ahí proviene más del 60% ya sea de materias primas o productos terminados. Exacto. Y de hecho ni siquiera es por esos grupos minoritarios. Incluso si nosotros pensamos en la población general, también tiene violaciones de sus derechos, por lo menos en temas de privacidad, con lo que puede ser el sistema de crédito social. Es decir, esto es mucho más amplio, pero no tiene un control, como decía Alexander. El siguiente creo que era don José. Sí, don José. A ver, básicamente este tema de restricción de derechos no solamente tiene que ver con China. Estados Unidos, si no lo sabemos bien, en muchos países son los primeros en violar derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos las comunidades indígenas las tienen relegadas y en varios estados los tienen encerrados. Y cada vez que van a encontrar algún tipo de recurso en las tierras que entre comillas eran de ellos, simplemente los van relegando lo más que puedan para poder hacer ese mismo tipo de derechos y básicamente nadie dice a Estados Unidos hace esto. Simplemente que como dijo alguien, buscan a quién atacar y a quién hacer el cuento feo. Ahora, por ejemplo, la otra condicionante también es que todo país poderoso hace un poco más de lo que le viene en gana, porque al final no hay quien les controle, no hay quien diga nada, porque mientras Estados Unidos dice que está llevando a democracia, a otros países le dicen que está haciendo terrorismo. O sea, son básicamente todo depende, como decimos nosotros, depende del paso. Ajá. Y depende de quién tiene el dinero y el poder, y básicamente esa es la lucha de hoy en día, porque creo que ya mucha gente o el mundo se cansó de que Estados Unidos haga y deshaga porque puede embargar, puede hacer lo que le dé la gana y posiblemente eso sucedería dentro de poco, posiblemente. Sí, básicamente es eso. Por eso es que antes hablamos de estos lentes de realismo que explicaban desde el poder. Entonces, por lo menos Estados Unidos históricamente ha hecho eso, es decir, ha utilizado su poder para hacer lo que le venga en gana. Por eso es que básicamente Estados Unidos no ratificó la Carta de Derechos Humanos. Por lo tanto, en teoría no tiene responsabilidad de ahí, y eso es un problema. Y lo mismo con China, y lo mismo con Rusia, y lo mismo si nos vamos ya antes, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo pasaba con Inglaterra, con Reino Unido. Entonces, el que tiene el poder básicamente puede hacer lo que quiera dentro del sistema internacional. Y ese es el problema, básicamente. A pesar de que los derechos humanos sean algo que necesitemos por la dignidad humana, pero realmente no se puede hacer mucho, que es también lo que mencionaba antes Alexander. Antes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Excelente exposición como la que hemos recibido. Yo tengo una consulta en particular. ¿Hasta qué punto la parte de relaciones internacionales se desarrolla en nuestros países cuando hay conflictos entre ciudadanos? Me explico. Por ejemplo, si es que en China o en Estados Unidos es apresado un ciudadano ecuatoriano o un ciudadano europeo, etcétera, ¿hasta qué punto pueden entrar los derechos humanos acá? Claro, depende siempre de la gravedad. Pero ¿cómo se mide en este aspecto? Ya, eso es más de derecho internacional, básicamente de cómo se dan las extraditaciones, pero sí, al final también se da. Por lo menos, si es el caso, y se me ocurre uno que es muy extremo, pero da cuenta más o menos de eso. Por lo menos no me acuerdo hace cuánto, tal vez unos 5, 10 años, hubo un problema con un ciudadano estadounidense que fue detenido en Corea del Norte, ¿ya? Y básicamente, no me acuerdo si fue que murió o básicamente estaba como en muy malas condiciones. Entonces, básicamente ahí, incluso cuando las relaciones entre estos dos países, Estados Unidos y Corea del Norte, eran muy malas, casi nulas hasta Trump, se intentó mediar para la liberación de esta persona. Pero si mal no recuerdo, sí murió en eso. De todas maneras, en casos menos extremos, pues se sigue dando esta relación. A veces se dan por temas políticos, por lo menos como pasa entre Colombia y Estados Unidos, o México y Estados Unidos con los narcos, pero en cualquier situación se termina dando. Depende de muchas circunstancias, porque si la persona, X persona cometió un asesinato en otro país, pues probablemente no le van a dejar. Pero sí depende de este tipo de cosas. Eso. Tenía otra pregunta que no vi. ¿Dónde estaba? Alexandra. Alexandra.
Era una pregunta básicamente, ya la respondió, pero por ejemplo, cuando hay un problema o un conflicto social dentro de un Estado, igual afecta al derecho internacional. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de Naciones ya se había creado un bosquejo de lo que iba a ser la OIT, y a posterior se hizo una copia textual de la Sociedad de Naciones en la ONU, y también se creó la OIT. Adicional a aquello, eh, Estados Unidos siempre ha tenido el poder, ya que por lo general es uno de los cabecillas en las principales organizaciones mundiales, como la ONU, siempre pertenece al Consejo de Seguridad, y también lo hemos visto en el FMI y demás. Pero me llama la atención algo particular, que es en la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de Declaración, se creó el Consejo de Seguridad Fiduciaria, que ya en el año de 1999 me parece que se desapareció, y básicamente yo desde mi punto de vista nunca debió desaparecer, ya que la función del Consejo de Seguridad Fiduciaria era velar por los intereses de los estados, es decir, un estado no podía atentar contra la soberanía de otro. Y esto cabe recalcar que ya apareció este concepto en la paz de Westfalia, que eran centralizados en la creación de normas y descentralizados dentro de sus territorios. Exacto. Sí, básicamente no debe desaparecer. Sí, fue un error bastante grave, y es básicamente por temas de poder, que es lo que estamos hablando. Eso. Tenía una última pregunta, creo. Sí, don José. Don José. Sí, a ver, bueno, básicamente con ese tema yo simplemente digo la típica de siempre. Mi casa, mis reglas. Así de simple. Ahora otra cosa, ¿de casualidad conoce algo sobre un rumor que corre por ahí en el cual se dice que quieren darle a la Organización Mundial de la Salud el derecho casi omnipotente de poder decidir en el caso de pandemias o enfermedades o lo que considere conveniente de parte de ellos, que digan, bueno, Ecuador, vamos a decretar aquí que hay una alerta, tal cosa, y nos van a encerrar y nos van a hacer lo que quieran con nosotros sin que nadie aquí pueda decir nada? Hay algo de información de ese tema de ahí, que básicamente nos quieren hacer eso. Simplemente ellos dicen, Ecuador, aquí qué sé yo, la corrupción es una enfermedad y vamos a vacunar a todo el mundo ahí y se acabó el problema. ¿Qué tanto es de cierto en eso? Ya, a ver, el punto y parte de lo que decíamos antes, por lo menos cuando hablamos de lo de Westfalia, es decir, la soberanía, incluso cuando hayamos quitado este punto de las Naciones Unidas que mencionó Alexandra, sigue existiendo una gran relevancia de la soberanía. Por lo menos con lo de Rusia y Ucrania, pues tuvimos una gran crítica porque decían, estamos violando la soberanía. Ya, entonces, cuando nosotros, ese rumor que se estaba generando, lo más probable es que no sea cierto. ¿Por qué? Porque incluso si es que se llegara a decir la OMS tiene la capacidad de imponer por lo menos toques de queda, no toques de queda, como estas vacunaciones o que la gente se encierre o cualquier cosa dentro de un país, dependería para que se pueda aplicar que cada uno de los países del mundo ratifique esa decisión y que lo incluya entre sus marcos legales. Si por lo menos Ecuador en específico no lo hace, entonces realmente ya no podríamos tener, por lo menos, lo más importante dentro de un país son por lo menos la Constitución en este caso. Entonces realmente sería muy complicado. ¿Lo pueden hacer? Sí, se podría llegar a hacer. Es muy complicado, es un escenario que es bastante complicado que pase, pero podría pasar. Pero no necesariamente desde que cada uno de los países lo cate, porque ya depende del resto de países, no solamente de la OMS. Y eso. Y respondo a la última para seguir con estos últimos puntos que tengo. Entonces, creo que estaba Andrea, creo que no veo bien, no veo completo. No sé quién sería, no sé quién. Sí, soy yo. En relación al tema del uso progresivo de la fuerza, ¿cuáles son los lineamientos que se tienen a nivel internacional? Por ejemplo, estoy viendo que en estas fechas estaba revisando ese tema aquí al interior del Ecuador, pero ¿eso es algo que se está ya normado a nivel internacional? ¿O eso solo depende del país y de las personas del Congreso que aprueban o no las leyes? ¿Cómo se norma eso o en qué momento se puede utilizar a nivel interno, no? Ya, hasta donde tengo entendido es algo que netamente es del derecho interno de cada uno de los países. Depende de cada uno de los países cómo se termina manejando. Dentro del nivel internacional sí hay algo similar, pero no es necesariamente lo mismo.
que es básicamente los límites que pueden tener los militares, ¿ya? Por lo menos en tiempos de guerra, o por lo menos el uso progresivo de la fuerza física o de la fuerza, por decirlo de una forma, no física, sino la fuerza armada, por ejemplo, contra otro país. Es decir, no necesariamente porque haya como un desacuerdo en todos los países, implica que vamos a bombardear ese país, sino que tiene que ver como una serie de pasos previos, como que realmente hay una amenaza inminente, o que realmente estén los tanques en la frontera, cosas por decirlo. Pero ya del derecho interno de cómo se manejan los policías, sí depende específicamente de cada uno, de cada uno de los países. ¿Ya? Entonces, ya depende específicamente, Estados Unidos lo maneja diferente, nosotros lo maneja diferente. ¿Ya? Sí puede haber acuerdos internacionales, pero realmente no es como algo que sea lo mismo. Doy esos 2 puntos y después de eso, ya cuando termine esta parte, le doy paso a Richard, que creo que era el siguiente. Entonces, lo que decía es que teníamos básicamente este tema de las relaciones digitales. También hay otros temas, como pueden ser las guerras climáticas y la migración, que es algo bastante actual. Por lo menos lo que pasa en el Pacífico, es decir, hay islas que se están desapareciendo. Y eso termina siendo un problema, porque básicamente está generando migración. No migración por temas de políticos, como puede ser aquí en Latinoamérica, sino gente que está migrando porque su país, en este caso estas islas, va a desaparecer bajo el agua. ¿Ya? Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar actualmente. Y al mismo tiempo, temas como amenazas biológicas. Básicamente temas que bombas biológicas, ese tipo de cosas, que con la tecnología, con mayor tecnología que estamos teniendo, pues siguen siendo aún más problemáticas. Y con eso termino y después de paso a las preguntas que quedan. ¿Dónde podemos informarnos sobre este tipo de temas? Hay algunos sitios que son en español y hay otros que son en inglés. Ahora, recuerden que tenemos esas tecnologías actualmente donde, por ejemplo, con Google, las cosas que sean en inglés, si es que no manejan en inglés, podemos traducirlas de forma automática. ¿Ya? Entonces se pueden utilizar estas herramientas. El punto es que tengan la mayor amplitud posible de sitios donde informarse para que sepan qué está pasando en el mundo. Por lo menos, con el país de España entienden más o menos a nivel Latinoamérica y a nivel Europa qué está pasando, o con CNN y Fox, ¿ya? Que son dos sitios de noticias que son totalmente contrapuestos. Es decir, CNN es pro Biden y Fox es pro Trump. Pero el punto es que en cualquier noticia que ustedes estén viendo en el mundo, intenten contrastarla, no necesariamente quedarse con una sola. Si ustedes están viendo en CNN qué es lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pues van a tener una perspectiva. Si ven qué está pasando con Rusia y Ucrania en RT News, que es la de Rusia, entonces van a tener otra perspectiva. Vean las dos y digan, intenten discernir qué es lo que está pasando realmente, porque cada una de las noticias va a tener un sesgo. Pero qué es realmente, eso depende de la visión que estén aplicando ustedes, qué es lo que estamos diciendo antes por medio de los lentes, y intenten analizar desde los niveles que estamos hablando. Si hablamos de la BBC, pues básicamente tenemos esta visión desde Reino Unido. Si hablamos de Al Jazeera, pues vamos a hablar de una visión del mundo árabe, ¿ya? Entonces, qué ocurre en Asia, qué ocurre en el Medio Oriente, qué ocurre en el mundo desde esa perspectiva árabe. O si quieren contraponer, en este caso, al Jazeera, pues tienen por lo menos The Times of Israel, que es básicamente las noticias desde esta perspectiva occidental en el Medio Oriente. También tienen otros como pueden ser Foreign Affairs, por ejemplo, ¿ya? Que es ya directamente solo de relaciones internacionales, o algunos que ya son en español como Descifrando la Guerra, que es básicamente un sitio de noticias español que básicamente hace análisis de los conflictos a nivel mundial y cómo estos terminan teniendo diferentes afectaciones, así en general. Actualmente están tratando el tema de China, pero también han tratado históricamente temas de Latinoamérica, los conflictos que estaban en Ecuador, pues los estaban tratando desde una perspectiva global, no necesariamente como dogmatizada en un solo punto. Entonces, esos son los puntos centrales, ¿ya? Que sería importante. Entonces, con esto es con lo que se cierra el punto de las relaciones internacionales o la introducción de las relaciones internacionales, ¿ya? Entonces, ahora sí, abro espacio a preguntas y básicamente la primera era Richard, que era el que me había quedado. Muchas gracias, Félix. Bueno, es interesante este punto de vista que nos hablas de los lentes, porque aquí mismo en el grupo yo miro eso, ¿no? Luego se hace un comentario sobre la vacunación y digo, aquí hay varias visiones en este mismo grupo sobre eso, ¿no? Ahora, mi pregunta va enfocada hacia el tema de la integración de los bloques, ¿no? Integración o Mercosur, etcétera. ¿Qué papel piensas ha jugado las relaciones internacionales y cómo interpretas cuando hay cambios de gobierno, por lo menos en Latinoamérica, y hay continuamente hemos visto cambios de derecha a izquierda
cómo se pueden manejar esos avances y retrocesos, en qué sí se puede avanzar y en qué no. Ya, eso es bastante interesante. De hecho, dentro de los siguientes talleres hay uno que específicamente habla de Ecuador insertado en América y cómo eso está con la integración regional. Pero a grandes rasgos, eso lo voy a desarrollar mucho más seria, pero a grandes rasgos, el problema, sí hay una relación directa con las relaciones internacionales, es decir, sí hay unas problemáticas. Ahora, si nosotros hacemos comparativas, hay diferentes escenarios. Latinoamérica no ha sido estable a nivel de organizaciones internacionales por este punto político de ideologías. Es decir, si es derecha o izquierda, como que si está derecha, pues hacemos una cosa, si está izquierda, hacemos otra cosa. Y si comparamos con otras regiones, por lo menos con Asia, con la ASEAN, o con Europa, con la Unión Europea, ya salen de esta dicotomía política y pasan a otro objetivo, por lo menos la Unión Europea, a la integración económica directamente. Entonces, para ellos ya no importa tanto si es derecha o izquierda, sino importa qué tantos beneficios tenemos a nivel económico. Por eso es que para ellos sí ha servido. Y esos son los problemas que tenemos actualmente acá. Entonces, sí tiene una relación bastante fuerte, pero depende de dónde la mira. Y en Latinoamérica ha tenido problemas por eso en específico. Ya cuando lleguemos allá, a ese taller, pues básicamente van a ver que también tocan temas identitarios, también tocan temas geopolíticos y cómo eso afecta a esta integración. Pero básicamente por ese lado, ok. No vi quién era el siguiente. Don José. Ya. Bueno, por acotar, básicamente, si tomamos en cuenta, sin firmar ningún papel ni nada, tratando de nada, nos impusieron vacunas, nos restringieron derechos para que nos vacunemos, porque o se vacuna, o simplemente no puede coger bus, no puede entrar a comprar, no puede ir a ninguna parte, así que no necesariamente teníamos que firmar el papel para que nos hagan hacer lo que queramos. Ya, sí, ahora, básicamente, sí, continúa. Sí, y otra cosa, por ejemplo, de los medios que tienen publicados ahí, la mayor parte de esos medios están perdiendo bastante audiencia. Por el mismo hecho de que ya tienen un libreto manejado, y al menos en mi caso y en el de muchos otros, nos utilizamos lo que es ya medios alternativos para informarnos, porque si no, no supiéramos nada. Por ejemplo, en el paro del 2019, básicamente, en mi caso, yo me enteré porque justamente un familiar de Italia le llamó a un amigo que decía que pasaba en el país, y el amigo me llama y me pregunta a mí, yo digo, yo no he sabido nada. Y después, básicamente, por medios digitales que uno se enteró que había semejante bronca en Quito. Si no, ni se enteraba de nada. Porque los medios normales de aquí, los medios comunes de aquí, simplemente pasaban noticias y todo era normal, no pasaba nada. Así que por el tema ese de contrastar, sí, hoy en día, medios, básicamente los medios masivos de los comunes que ya tienen libreto, pues están perdiendo bastante camino. Exacto. Es decir, siempre van a tener alguna línea editorial, sea cual sea. Por lo menos aquí, uno que es independiente es el Descifrando la Guerra. Siempre van a tener una línea editorial y los que estiman van a tener una línea editorial. El punto del contraste es entender qué pasa de lado y lado. Básicamente es comprender. Si nosotros estamos conscientes de que por lo menos CNN tiene una agenda específica, entonces podemos directamente decir, ok, CNN tiene esta agenda específica y por lo tanto tiene esta visión específica y comprender esa visión específica y compararla con otro medio. Eso es básicamente lo que se tenía que hacer. Eso. A ver, están levantando mucho la mano. Juan Carlos. Gracias. Dale, Juanca. Gracias, Marlon. ¿Cómo estás, Félix? Buenas noches con todos. Bueno, quería agradecerte sobre todo, Félix, y presentarles al resto de la gente. Félix es recién graduado de Relaciones Internacionales, pero ha estado muy vinculado con todo lo que es el plan para Quito, sobre todo en el área académica con Pedro José. Ya va varios meses ayudándonos con todo lo que es el diagnóstico, con todo lo que es el levantamiento de información, que es una parte importante del proyecto que quiere plantear Pedro José. Félix nos está ayudando completamente en todo eso, es una de las jóvenes promesas estructurando en todo eso. Y sobre todo recuerden que este taller fue estructurado con el fin de que logremos ampliar un poquito más el criterio en cuanto al análisis nacional. Ahorita, en la actualidad, en el contexto en el cual nos encontramos, es muy complicado, por no decir imposible, realizar un análisis de lo que está sucediendo sin contemplar lo que está pasando afuera, sin contemplar lo que está sucediendo en el extranjero, cómo influyen las potencias o cómo influye sobre todo nuestro papel en como país en vías de desarrollo, lo que está sucediendo en otros países. Entonces, para que nosotros podamos plantear propuestas coherentes, podamos plantear propuestas actuales, es clave que este taller lo tomen con seriedad, sobre todo ocupándole a Félix, que es uno de los mejores egresados, como les decía, de la Católica en esta materia, para que podamos plantear proyectos a futuro y sobre todo
como mencionábamos en el anterior taller con Pedro, si queremos cambiar o presentar un partido, un movimiento como Quinto Poder distinto a lo que normalmente se entiende, es empezando desde ahí, desde lo académico, desde propuestas coherentes. Y de nuevo, Félix, muchas gracias por colaborarnos en todo este proceso. Marlon también por organizar todo lo que son estos talleres. Y sáquenle jugo a Félix. Sáquenle jugo con todas las preguntas, explótenlo en el chat si lo permite, con todas las dudas que ustedes tengan, para que en este mes o en estas 7 clases que lo vamos a tener, podamos aprender lo más que se pueda. Muchas gracias, Juanca. Sí, y no te preocupes de eso de sacarle el jugo, porque a toditos les gusta preguntar, así que de eso, Félix, ten la certeza que tienes un grupo muy preguntón, muy curioso, les gusta aprender. Estamos Entonces, calentando recién. exacto, ese es el primero nomás, eso es hasta que te agarren confianza. Y igual no agradecerte también a nombre de Pedro José y bueno, de todos. Tenemos Moisés, luego está Gabriela, Javier. Sí, muy buenas noches. Me presento Moisés Daki. Es mi primera vez en estos talleres. Justamente conocí acerca de lo que la organización de la UNAYE hizo recientemente una ponencia. Entonces, bueno, acerca de lo que se habló el día de hoy, yo tengo dos cuestiones. La una es, recientemente vi una noticia que decía que Estados Unidos va a desplegar su cuerpo militar a la frontera entre India y China. Entonces mi duda es, ante eso, ¿cómo puede quedar China ante este, podremos llamarlo como un ataque moral? Y por otro lado también es como bien mencionaron anteriormente otros compañeros que están en la misma reunión, los medios convencionales a día de hoy ya no tienen tanta credibilidad. Entonces, ¿crees que a día de hoy los medios alternativos, como algunos youtubers que informan, que se van al lugar del hecho, es más creíble que la propia cadena, digamos en este caso de CNN, o en nuestro país puede ser del Amazonas o Ecovisa, entre otros más? Puede ser que estos medios, llamándolos así, ¿no?, youtubers o cualquier otro medio que utilicen, va a ser su información más confiable que la que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Moisés. A ver, va por dos partes. Primero por la China. Creo que el siguiente taller es el de introducción a la geopolítica, entonces ahí también se toca ese tema. Pero básicamente China, la posición que va a tener es posiblemente la de ganar, y te van a ver mejor por qué en el tema de la geopolítica, porque también parte con temas de cómo es que va a terminar dominando temas de exportación de microchips, por ejemplo, que es una de las razones por las cuales también está el conflicto con Taiwán, y de cómo existe el conflicto que ellos tenían históricamente con India, porque India es otro de los hegemones que puede haber en esa zona. Entonces, con el poder que tiene China actualmente, lo más probable es que salga en buena posición y que asuma un mayor rol dentro de las relaciones internacionales en conjunto con Rusia en el decaimiento que existe con Estados Unidos. El país más importante actualmente de Estados Unidos va cayendo y van asumiendo otros. Y el conflicto que tiene Estados Unidos con Rusia y Estados Unidos con China, básicamente es parte de algo que se llama la trampa de Tucídides. Y es básicamente lo que hablamos en el principio de la guerra del Peloponeso. Ahí uno de los actores, que era Esparta, que era Atenas, tenía miedo del ascenso de Esparta, tenía miedo del ascenso de Atenas. Atenas, Esparta. Entonces, al final, pues, la guerra que se estaba haciendo era para evitar ese ascenso. Entonces, básicamente, el conflicto que tenemos ahora es lo mismo. Estados Unidos cayendo y busca intentar que el resto no le supere, ¿ya? Entonces, básicamente lo mismo, pero va a tener ese informe. Pero lo vamos a analizar mucho más dentro del área de geopolítica, que creo que es el siguiente taller. El segundo punto, es bastante interesante verlo desde esa perspectiva hay youtubers que también hablan de eso. Perfecto, es bastante bueno. El punto aquí, y termina siendo el mismo contraste, es decir, no es necesariamente que estos medios tradicionales tengan toda la razón, y no necesariamente implica que
que estos medios alternativos no tengan la razón. Ambos tienen cierto nivel y lo que hay que ver es básicamente las perspectivas. Hay youtubers muy buenos que también están planteando qué está pasando en el mundo. Hay distintos, por lo menos, ahorita no me acuerdo el nombre de ninguno en específico, pero hay varios videos que hablan de las relaciones por lo menos con China y de cuestiones del mundo que son bastante buenos, pero son independientes. Entonces también son bastante buenos por eso, porque tienen una perspectiva que no está ligada a una editorial. Pero a largo plazo lo que decía era básicamente hacer un balance. Es decir, cosas que nos mencionan, por lo menos, no sé, aquí en comercio, y las cuestiones que nos mencionan los medios alternativos. No es ver uno u otro. El punto es ver los dos para ver las distintas perspectivas. Lo que nos menciona el comercio, por ejemplo, está sesgado por una parte. Lo que nos mencionan los alternativos también puede estar sesgado por otra parte. Si nosotros vemos ambos, pues vamos a tener una mucha mejor perspectiva. ¿Ya? Entonces, eso sería lo importante. Eso sería con eso. Entonces, paso a la siguiente, que creo que era... Javier. Siguiente, Javier, ok. Hola Félix. Tú, como mencionaste las tres perspectivas por las cuales podemos analizar las relaciones internacionales. Y a mí, siempre me ha interesado el caso saharaui. Entonces, por ejemplo, ahí hay una situación que, por un lado, con un proceso de dominación de las potencias, por ejemplo, Marruecos dominando el Sahara Occidental con el apoyo gringo y el apoyo francés. Entonces, por ejemplo, ahí una herramienta de estos países es el derecho internacional. En la medida en la que Estados Unidos y Francia tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, siempre vetan las resoluciones que apuntan a la independencia del Sahara Occidental. Pero por el otro lado, muchos otros países, a pesar de que los países hegemónicos tienen una postura como súper clara con respecto a la dominación de Marruecos en el Sahara Occidental, después existe otro lado, otros países que a pesar de esa situación han reconocido al Sahara Occidental como una nación, incluso han establecido relaciones diplomáticas que duran hasta hoy, como el caso de Ecuador y otra serie de países alrededor del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, se puede medir este fenómeno? ¿Cuál crees que es la mejor perspectiva para verlo? O como la mezcla de estas perspectivas, ¿no? Como, por ejemplo, se pueden ver fenómenos como eso. Hay un punto bastante importante, porque creo que de las principales, más que mezclas directamente con la crítica. Y es lo que decía esto al principio, porque es una dominación. Pero esa dominación también implica que se pueden utilizar como armas distintas cosas. No solamente como las armas, pues, un cañón, por decirlo de una forma, sino cómo se pueden utilizar instituciones como armas. Básicamente lo que decía el derecho internacional. Es lo mismo que puede pasar por lo menos con Israel-Palestina, es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, con Macedonia, por ejemplo, es lo mismo que puede pasar con estos dos países que estoy olvidando el nombre, que están en la frontera con Rusia y que están arriba de Azerbaiyán, se me puede decir el nombre. Pero básicamente no tienen un reconocimiento, pero se utiliza la fuerza del derecho internacional para que no se termine reconociendo y se termine siendo como provincias rusas al final. Entonces, se podría analizar desde una perspectiva crítica, o no necesariamente por el tema de derecho internacional, pero se puede hacer desde un análisis constructivista de identidades. Pero ahí sería mucho más profundo. Pero sí, en principio básicamente por temas críticos. Pero ojo que lo crítico es bastante amplio. Todas estas visiones son bastante amplias. Si tú lo que quieres hacer específicamente un estudio de eso, tendrías que meterte mucho más allá, porque lo crítico puede abarcar marxismo, pero también puede abarcar pues, temas de imperios, de cómo se manejan los imperios, de cómo se utilizan estas cosas como armas, puede incluso alejarse del marxismo y pasar a temas como críticas sociales, de construcción de discursos, por ejemplo, y cómo eso termina afectando. Entonces, es bastante amplio. Pero sí se puede dar más o menos por ahí. Eso. Gracias, Xavi. El siguiente era... Gabriela. Buenas noches. Félix, muy enriquecedora tu ponencia, la verdad. Bueno, mi pregunta más que todo va con esto de los medios de comunicación, ¿no? Con preguntas anteriores y las respuestas fueron que sí, que en evidencia pueden haber alguna información e ideología que sí, que puede contrarrestar ello, pero sin embargo, ¿tú crees que pueda existir algún medio informativo o de comunicación que no tenga una carga ideológica tan pesada como pueden tener algunos medios de comunicación? Gracias Gabriela.
está bastante más complicada. A ver, depende, es decir, siempre va a tener esta carga, porque al final los que están haciendo, terminan siendo seres humanos y tienen una carga ideológica. Entonces, como decía al principio, mi interés principal es por lo menos Medio Oriente, además de China, que está nazi, pero Medio Oriente sería como el punto principal. Entonces por eso es que yo en principio todos los días leo Al Jazeera, que es básicamente la perspectiva árabe, y después leo el Times of Israel, que es básicamente la perspectiva de Israel. Ambos están totalmente en choque. Ahora, la perspectiva más neutral que se pueda tener, pero muy entre comillas, son por lo menos estos periódicos como el Foreign Affairs, que es el último que está, o por lo menos como The Economist y ese tipo de medios. Entre comillas, porque al final tienen la perspectiva de Estados Unidos porque son hechos en Estados Unidos. Pero realmente como tienen una orientación internacional, de análisis de relaciones internacionales, pues probablemente van a estar como analizando los conflictos a un modo muy grande. Entonces, probablemente sean los menos parciales, pero siguen siendo parciales. Si te vas a algunos que son, como por decir, independientes, también puedes encontrar esa perspectiva. El último que menciono es Independiente, que es el Descifrando la Guerra, que es de España. Ahí hacen un análisis y hay distintas personas que van escribiendo, todos expertos en relaciones internacionales, y son bastante buenos, pero al final son personas que están directamente en la academia y que no son periodistas y no son personas que son doctores en relaciones internacionales, magísteres en relaciones internacionales, algunos son estudiantes de pregrado, pero básicamente tienen una perspectiva incluso de diferentes países, porque por lo menos, no necesariamente de Asia, pero muchos de los que escriben son o españoles o son latinoamericanos y cada uno va escribiendo desde su perspectiva. Entonces, a pesar de que sí termina siendo sesgado, pues tiene una perspectiva muy amplia que va como contrarrestando eso. Entonces, de todos esos, yo creía que el menos es Descifrando la Guerra. Después Foreign Affairs, The Economist, etcétera, y después el resto que sí son mucho más sesgados. Pero sí sería bueno también como hacer ese balance con los independientes, que es lo que se decía. Eso lo era. Tenemos ya, siguiente. Sí, la doctora Lore. Bueno. ¿Cómo están? Buenas noches, Félix. Buenas noches. Una ponencia muy bonita, muy interesante, como en algún otro taller que ya tuvimos el gusto de presenciar. Ahora yo quería opinar, ¿no?, sobre la importancia que tiene las relaciones internacionales, sobre todo en el tema de salud, ya que nosotros, al tener un sistema de salud que no es perfecto, que no tenemos la tecnología que necesitamos y que no estamos con todos los medios necesarios para hacer investigaciones como lo hacen afuera, es necesaria esa relación internacional. Sí, la OMS es verdad que es la cabeza de que manda mucha información y determina muchas indicaciones para los diferentes países. Cada uno toma sus decisiones, como decía Félix, y todos los médicos lo hacemos basados en la medicina basada en evidencia. Entonces es un tema muy aparte, como para que podamos decir si le hago caso o no le hago caso, ¿sí? Entonces yo creo que no podríamos meterle tanto ahí al tema de salud porque nadie va a querer dañar a otra persona. Entonces nosotros debemos apoyarnos en ese tema. Nosotros en el país actualmente no estamos desarrollando vacunas como antes se lo hacía. Sé que hay una participación de otros países para que se comience a formar vacunas aquí en el Ecuador, y esa relación internacional es muy importante, ¿sí? Porque nosotros necesitamos de la tecnología y también de las personas que están capacitadas para dar ciertos tratamientos, y aquí en el país hay muy pocos subespecialistas y la mayoría de ellos tienen que salir del país para venir y darnos acá la atención que nosotros necesitamos. Entonces, aquí no cabe, creo yo, el tema principalmente sobre la vacuna, que es un tema que ya muchas veces se ha topado junto a Don Nito, ya que nosotros nos tenemos que basar en la medicina basada en evidencia y no en mi experiencia de mi familiar o de lo que yo hice o no hice, ¿no? Aparte que nosotros, aparte de que vimos los estudios de afuera, nosotros también vimos estudios aquí en Ecuador.
Entonces, esa relación internacional tiene que existir en salud, es necesaria. Si no nos guste lo que dicen los otros países, es una referencia para nosotros, es un aporte muy grande para un país tan pequeño como Ecuador, que no tiene todos la tecnología científica, puede tener a los médicos y científicos, pero no tenemos la tecnología para avanzar más allá. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé si cabe en este momento la pregunta, pero de pronto va en otro taller. Con el gobierno actual que nosotros tenemos, nuestro país, ¿con qué países debería tener una mejor relación internacional? Eso quedaría como pregunta, Félix. Muchas gracias. Ya, bueno, gracias, doctora. A ver, aquí hay dos puntos. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo del tema de la salud. De hecho, es decir, cuando se trata de este tema de salud dentro de relaciones internacionales, pues generalmente se da por temas de cooperación, por mejora tecnológica, podemos decir, obviamente de salud, pero básicamente de investigación, que es lo que se mencionaba ahorita. Y también, por lo menos en el tema de vacunas, un muy buen amigo dentro de la carrera, él hizo su tesis sobre la geopolítica de la vacuna y de cómo básicamente se iba estructurando la cooperación para esa vacuna por términos geográficos y porque por lo menos Ecuador pues, tenía una prioridad dentro de Latinoamérica por diferentes temas económicos, igual como pasó en la Unión Europea. Entonces, sí se puede tratar, pero siempre es como con esa buena fe que se asume dentro del sistema internacional de, ok, al final no se quiere matar a una persona, sino se quiere ayudar a un blanco. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Con lo segundo, aquí pues el problema es el debería, es decir, lo que yo le diga, por ejemplo, depende de mi perspectiva sobre muchas cosas, es decir, sobre cómo yo me he formado, sobre cuáles son mis intereses, por lo menos digital, y conflictos Medio Oriente, Asia, y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es porque con quién debería, sino con quién se está haciendo actualmente. Siempre va a tener términos ideológicos. Por ejemplo, si nos vamos a las grandes potencias, podríamos decir, ¿es bueno relacionarse con Estados Unidos, con Estados Unidos? Sí, tal vez, por temas de seguridad, puede ser. Pero si ya nos vamos por lo menos, es que Estados Unidos está cayendo, después podemos decir, bueno, tal vez podría ser con China o con Rusia, o con China específicamente en este caso. Pero tiene las problemáticas de derechos humanos que hemos dicho antes, entonces también hay un contra ahí. Entonces, ¿cuál debería? Depende de la perspectiva ideológica. Yo, pues, no parto con ninguna de las dos. En este caso, por lo menos hay cooperación que sí se está dando directamente de Ecuador y que son países que están acercándose cada vez más, que son por lo menos Corea del Sur y Israel. Corea del Sur en tema tecnológico y Israel en tema de seguridad, que son por lo menos cosas que se han dicho en los últimos meses, por lo menos con el COICA, que es la agencia de cooperación de Corea del Sur aquí en Quito, y cómo están armando su centro de tecnología, y con la visita por lo menos del presidente Lazo a Israel y la cooperación que está dando a nivel de seguridad. Entonces, son los que se están dando. No es como el debería, sino son los que se están dando. Debería, pues ya depende del término ideológico. Pero depende de cuáles sean los intereses del país. Y eso ya depende directamente del gabinete. Entonces, tiene muchas respuestas eso. Pero también podemos verlo en el tema de geopolítica, que sería el siguiente taller. Eso. Muchas gracias. ¿Usted? ¿Alguna pregunta más? Sí, Alexandra está. Alexandra. Yo tengo varias preguntas, empezando con el fin de la globalización. Según Abdul Khalife, uno de los geopolíticos más reconocidos de Latinoamérica, que es de raíces, parece, de Israel, indica que existe un fin de la globalización, ya que este sistema resultó ser fatal para la economía y en otras áreas también, en momentos de la pandemia y actualmente. Antes de la guerra ya se había diagnosticado que iba a haber una inflación y una crisis, y también actualmente se está planteando que por parte de la globalización existe un peligro en cuanto a la seguridad alimentaria. La siguiente pregunta es, Estados Unidos tiene el fin de que quiere quitar todas sus participaciones en China y pasarlas a Latinoamérica. Por una parte es bueno, pero por otra parte, en caso de que se estalle una guerra o otra pandemia, como se está gestando actualmente, la viruela símica, que es un virus zoonótico, es un problema grave. También estaba preguntándome en cuanto a la ética de China, en cuanto a salud.
ya que ellos tienen el sistema más rígido, por así decirlo, en cuanto a salud, confinamientos masivos, y actualmente, hace no más de 5 o 10 días, se habían encontrado 10 nuevas variantes que entre comillas se habían colado. Pero lo que hace mucho que pensar es que los países de donde que dicen que vienen estas variantes no están teniendo esa tasa de mortalidad como la tienen en este caso Japón y Australia, que comparten aeropuertos internacionales con China, y vemos que hay algo que se está escondiendo, ya que entre comillas se había dicho que eran 10 variantes y solamente se revelaron 2 variantes. La siguiente pregunta es ¿por qué en el Ecuador no se implementa un proteccionismo económico y se da a lugares a sectores estratégicos de la economía? Por ejemplo, se podría evitar la importación de cereales, que son el maíz, las alberjas, productos de agricultura en general, y se podría poner el libre comercio a cosas de tecnología e innovación, algo que ha dado un repunte últimamente y también se ha visto evidenciado, como es en el caso de los países que están ahorita ubicados cerca de Afganistán, que han empezado a invertir en investigación y han visto como su economía, pese a cómo están sufriendo los conflictos, pues sigue mejorando. Y la última es, ¿cuánto afectaría la ruta de la seda a Ecuador, ya que pasa por esta también? Y también se había hablado que, por ejemplo, no me acuerdo muy bien qué países, pero es uno de los países de Asia y Oriente Medio, que había firmado un acuerdo con China en el cual habían hecho un préstamo al modo de impago. China les sometió a 90 años que ellos iban a manejar el puerto. Entonces sí es un poco complicado y las relaciones con Estados Unidos serían mejor que con Estados Unidos que con China. Ya. Voy por partes. Lo primero que mencionabas, por ejemplo, el fin de la globalización. Es decir, hay muchas estrategias que se pueden tomar. No me acuerdo exactamente, hay un autor que es de la India, que justo él mencionaba de los problemas que están existiendo actualmente. Entonces, por lo menos mencionaba de, ok, nosotros si pensamos en la globalización, pues han globalizado cosas buenas, por lo menos como el acceso a la información, pero al mismo tiempo tiene cosas malas ese mismo acceso a la información, porque ese acceso a la información realmente es para todos o es para un grupo de personas, ¿ya? Entonces, por lo menos, clase media, media alta y clase alta en muchos países, pues probablemente tengan acceso a la tecnología, pero en muchos países los más pobres no tienen ese acceso, entonces es un problema. Esa globalización está fallando. O por lo menos decimos, ok, hay una globalización del comercio, genial, y eso ayuda a los países, sí, los ayuda, pero esa globalización del comercio no necesariamente de cosas legales, no necesariamente siempre. Por lo menos sí, se exportan carros, sí, se exportan bienes, servicios, etc. Pero también hay narcotráfico y hay crimen internacional. Entonces, por ese lado, pues podemos decir que ha fallado. Pero ¿realmente ha fallado o son perspectivas de la realidad humana? Entonces, ahí depende de muchas cosas. Yo difiero de perspectiva y por lo que he estado viendo en los últimos años, sí hay un fallo de la globalización. Y la tendencia que existe es hacia una reducción de esa globalización. ¿Ya? Entonces, por lo menos generalmente se dice, ok, vamos a tener un mundo que está mucho más interconectado o un mundo que está mucho más separado. Y por lo menos había un informe del Banco Mundial que decía que probablemente vamos a estar mucho más separados. Y por eso es que estamos por lo menos creando esos acercamientos de Internet que les mencionaba, como el firewall chino. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Tal vez vamos hacia un mundo que esté más separado y que esté menos permeado por esa globalización. Pero realmente en relaciones internacionales no podemos predecir. Entonces, no es como que yo pueda decir, sí, esto va a pasar, pero es la perspectiva que se tiene generalmente. Entonces, sí hay un tema ahí. Luego, con lo que me mencionabas de Estados Unidos, cómo ver las cosas hacia Latinoamérica, pues sí, al final esto es una perspectiva geopolítica. Básicamente Estados Unidos está perdiendo el poder en el mundo y busca a Latinoamérica como su patio trasero, creo que decían ellos en el siglo XX, básicamente porque es lo que tienen más cerca. Si hay un enemigo en sus inmediaciones, es un peligro para ellos. Entonces, básicamente eso es lo que quieren hacer. Pero ya depende de si lo logran hacer o no lo logran hacer.
era bastante complicado, que es básicamente lo que se viene discutiendo desde el inicio de pandemia. ¿Cómo es que surgió todo esto? Y al final incluso sin irnos como a estar escondiendo cosas por el estilo, lo que nos ha mostrado es que esa ética puede ser que esté con problemas al momento en que vemos el racismo, por ejemplo. Es decir, muchas veces a personas de África pues terminan siendo discriminadas en China, y muchas veces terminaba también, o mediante el tema del COVID se visualizaba más ese racismo, aunque no nació de ese contexto. Entonces sí hay problemas con esa parte de la ética, aunque es mucho más complejo, por decirlo de una forma. Luego mencionabas lo de por qué Ecuador no se implementa una protección económica. Aquí ahí depende mucho de tierras perspectivas. Yo soy partidario muchas veces de esta protección porque es importante, pero también tenemos problemas. Por lo menos esta misma perspectiva es muy similar, fue la que aplicó en años, a finales de los 90 Sri Lanka, que es el país que está debajo de India con una islita. Y básicamente se estaba buscando una protección económica de específicamente temas, creo que era de agricultura. Y al final es como que sí, es beneficioso porque ellos mismos están generando su economía interna, pero después hizo un problema de balanza de pagos, y es lo que están teniendo actualmente. Entonces, no tienen la suficiente ingreso de dólares para sustentar muchas cosas que ellos necesitan, y eso termina siendo un problema. No digo que necesariamente sea lo mismo que Ecuador, pero tenemos que tener esa perspectiva. Si implementáramos eso, ¿realmente sería tan beneficioso o podríamos llegar a tener problemas por lo menos con la balanza de pagos? Entonces, había que analizar eso, pero puede ser una opción, depende de más o menos cuál sea ese análisis. Lo siguiente que decías es lo de la ruta de la seda. A ver, la ruta de la seda probablemente va a ser una afectación bastante grande para el resto de personas. Básicamente, ¿qué es la ruta de la seda? O la actual ruta de la seda es China lo que está haciendo es creando infraestructura y creando distintas cosas, por lo menos con temas de deuda, en otros países, ¿ya? Básicamente para tener cierto poder sobre estos países. Lo que decía en este caso Alexandra era, por ejemplo, el tema de, no me acuerdo qué país era, pero era del Cuerno de África, que se creó infraestructura ahí, y como no podían pagarlo, pues al final terminaron como endeudados por casi 100 años. Entonces es un problema. Esa deuda es una forma de poder que tiene China, básicamente para que le paguen. Eso mismo está intentando hacer China, por lo menos hacia Europa, con temas por lo menos de gasoductos, pero también puede pasar en Latinoamérica. Entonces básicamente se pueden crear más infraestructuras por parte de China que terminen llegando a una deuda de los países latinoamericanos hacia China. Y eso generaría un vínculo mucho más fuerte, porque básicamente terminan cediendo cosas. Por lo menos generalmente nosotros decimos, el FMI es malo, y sí tiene condiciones bastante malas, pero generalmente estos préstamos chinos quitan mucha más soberanía de lo que quita el FMI. Entonces, esa puede ser una de las cosas negativas que se tiene, entonces sí es bastante problemático. Y lo último, ¿Estados Unidos es mejor que China? Depende. En algunos casos podríamos decir que sí, por lo menos de seguridad. En otros casos podríamos decir que no, por lo menos qué tan buenos o qué tanta perspectiva tenemos actualmente. Pero realmente no es que haya uno mejor que otro. No ese es el punto. El punto es realmente qué nos conviene a nosotros, que es lo que decíamos al principio, del tema de intereses y de poder. ¿Dónde nosotros vamos a tener una mejor perspectiva, un mejor desarrollo? Eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que tenemos que buscar. Más que Estados Unidos mejor que China o China mejor que Estados Unidos, eso es lo que tenemos que ver y qué nos beneficia más al final. Entonces, más o menos por ahí. Eso con la pregunta de Alexandra. ¿Y tenía alguna más? Sí, don José y también Andrea. Ya, entonces, don José y después Andrea. Bueno, yo para acotar lo que comentaba la compañera hace rato, por ejemplo, yo en el tema de salud, lo único que diría es que, por ejemplo, todos hoy en día sabemos que la salud es un gran negocio, en el cual no conviene curar, sino simplemente es seguirlo manteniendo de preventivo, porque eso sigue dando recursos. Así de sencillo. Básicamente no se piensa en la salud del ser humano, se piensa en rentabilizar y en ganar más la costilla del que sufre y padece. Ahora, por ejemplo, te doy una consulta. ¿Por qué si Taiwán no tiene asiento en la ONU, solamente la reconoció, pero son como unos 10 países o algo más que no tienen mayor relevancia? ¿Por qué siguen los medios peleando diciendo que le están invadiendo a China, que están invadiendo su soberanía, cuando ya está reconocido, inclusive en la ONU que lo reconocieron hace un tiempo atrás, es una sola China, o sea, Taiwán es China? Toda la vida ha sido así. ¿Por qué resulta que ahora se les ocurre, quieren armar semejante lío por allá? Cuando básicamente eso, o sea, Taiwán es China, no hay otra.
por historia, por tiempo, por lo que le quieran ver. Simplemente que en sus tiempos cuando se separaron cuando ¿cómo podemos decir? La derecha ganó y se fue a vivir a Taiwán, estaba apoyado por potencias, y en ese tiempo China no podía hacer mayor cosa. Hoy en día China es potencia, así que están reclamando básicamente su territorio, que como dije antes, no está reconocido, y la pregunta mía es, ¿Estados Unidos sigue jugando por allá también? Está buscando guerra donde no hay. Ya, acá. Sí, a ver, para hacerlo súper rápido, ese punto. Sí, básicamente, históricamente se ha entendido a China como una sola China y Taiwán podría entenderse como parte de China, podría, de cierta forma. El punto básicamente es geopolítico, es decir, cuando esos grupos que estaban anti el partido dominante, que creo que era para la época de Mao Zedong, entraron a Taiwán, pues tiene una perspectiva que es mucho más cercana a Estados Unidos. Incluso si actualmente hay alguien que lo ve como zona misma China, Estados Unidos sigue pensando o sigue intentando difundir su ideología dentro de esto, porque básicamente Taiwán se entiende como más democrático y China pues mucho más autoritaria. Entonces la búsqueda de esa democracia a toda costa que tiene Estados Unidos sea la razón para que exista ese conflicto. Entonces podría verse más o menos por ahí. También hay temas económicos, que es lo que decía antes de los microchips, pero hay muchos más temas. No necesariamente solamente porque se reconozca a China como única, es como allá directamente no, sino que hay más temas que lo están atravesando. Entonces más o menos va por ahí. Y creo que el último era Andrea, si no me equivoco. Antes que nada, voy a un punto en la parte, no es tanto democracia, sino la parte económica. Exacto. Porque ya sabemos que Estados Unidos democracias no respeta. Ahora, por ejemplo, el tema de eso, o sea, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos sigue buscando guerra donde no la hay? Al final lo que está buscando es tener más espacios económicos y hacer una contraposición mucho más grande a China, que es lo que decía antes de la trampa de Tucídides. Eso lo vamos a ver más por lo menos cuando estamos hablando de la introducción a la geopolítica, pero básicamente es importante el dominio de esa zona. Entonces Estados Unidos quiere mucha más presencia, pero básicamente da por ahí temas económicos que era como lo principal que tenía. Eso. Porque poco más y solo falta que Estados Unidos también venga acá y apoye a Estados Unidos a que sea independiente. Sí, puede ser, sí, tal cual. Eso. Andrea. Mi pregunta va en relación a, necesito saber cuál es la diferencia exacta entre un tratado de libre comercio y un acuerdo comercial. Y en relación a esto, se entiende que ahorita sí, el Ecuador está haciendo algún tipo de acuerdo con China. En relación a ello, sabemos, y como dijo Alexandra, hay temas un poco fuertes como son el de la agricultura. Es decir, Ecuador es un productor de agricultura, tiene muchos productos en relación a eso, y China también. ¿Cómo es que se hace cuando ya se firma este tipo de acuerdos y vemos que hay de cierta manera una afectación como la que hubo hace algunos años al Ecuador, por ejemplo? Sin embargo, sabemos que estamos en un mundo globalizado donde todos los países comparten todos sus negocios, etcétera. ¿Hay un mecanismo en el cual se pueda analizar o medir el tema de impacto hacia la industria nacional para que de cierta manera poner algún tipo de restricción o simplemente no se puede? Ya, a ver, la diferencia es fundamental. Entendíamos eso, el TLC terminaría, o los tratados de libre comercio terminan siendo un acuerdo comercial al final. El punto es más o menos el objetivo. Eso ya es mucho más de comercio internacional, pero más o menos va por ahí la diferencia. Entonces, por lo menos el Tratado de Libre Comercio implica no solamente el comercio o el acuerdo sobre un producto específico, sino también una baja de aranceles o quitar los aranceles, preferencias con un país en específico, etc. Estos TLC generalmente son con menos países. Los acuerdos comerciales pues, generalmente tienen más países en la negociación. Entonces, más o menos va por ahí la diferencia. Ya a nivel de cómo se puede medir los impactos que se tienen sobre eso, pues generalmente son por los indicadores económicos o por lo menos por esos temas de la balanza de pagos, por lo menos en el tratado que existe con Reino Unido se tenía como ha tenido más beneficios para qué lado, es decir, han existido más exportaciones que importaciones, han existido más importaciones que exportaciones o ha sido igual. Entonces, dependiendo de eso, se puede evaluar qué tan efectivo ha sido algo o qué tanta afectación ha tenido algo.
Y es lo más cercano a lo que dices, pero realmente como específicamente en esto afecta, habría que hacer análisis mucho más económicos, pero no hay como una herramienta precisa para eso. Pero más o menos con eso del surplus, que es eso que les decía de más exportaciones o más importaciones, o sea, igual, es más o menos ese indicador que nos lleva a eso. Ese sería como lo central. Igual eso vamos a ver también en la introducción de economía política, que creo que es el tercer taller, básicamente. Eso. Creo que... Ya, gracias, ya. Creo que no tenía ninguna otra pregunta, si no me equivoco. Creo que estamos ahí. Bueno, Félix, ya sé que te vas a despedir. Bueno, agradecerte igual por la participación en los talleres, en esta unidad acerca de lo que es relaciones internacionales, y por recordarles que estamos en Facebook como Quinto Poder Bolívar, Quinto Poder Chimborazo, Quinto Poder Pichincha, bueno, de todas las provincias, ¿no? Está de Huellas, de Cotopaxi, de Galápagos. En YouTube estamos como Escuela de Formación Política del Quinto Poder, en donde pueden revisar igual los talleres grabados, y también se envía a los grupos, también se les envía luego las grabaciones para que puedan igual volverlas a ver, o porque hay personas que no pueden ingresar al taller pero la ven luego. Eso nomás, y con eso nos veríamos el día miércoles para continuar con este módulo de Relaciones Internacionales, y a nombre de Pedro José Freire igual agradecerte a ti y a todos por la participación. Listo, muchísimas gracias a todos, nos vemos el miércoles. Gracias, hasta el miércoles. Gracias. El miércoles, chau chau.